Este año seguramente has escuchado muchas veces la palabra podcast. Te recomiendo este podcast, he escuchado este podcast, has escuchado este podcast, tengo un amigo que tiene un podcast, etcétera, etcétera. Pero, ¿realmente qué es un podcast y por qué deberíamos tener un podcast? Eso lo vamos a resolver en el video de hoy. No te lo pierdas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Explora Producciones o Explora Podcast. En este canal tenemos como objetivo principal ayudar a todas las marcas, ya sean personales, de negocios, a que puedan generar contenido de valor complementario a todo lo que ya vienen haciendo. En este canal encontrarán tips y herramientas focalizados especialmente a lo que es el podcast, para que puedan desarrollar un podcast de la mejor manera. Sin embargo, el día de hoy estamos en un video introductorio. Entonces, seguramente has escuchado mucho sobre los podcasts, pero no sabes bien qué es. O sea, has escuchado a algún famoso que tiene un podcast, algún amigo que está haciendo un podcast con otros amigos, o de repente escuchas podcast pero no estás muy seguro de cómo se define, ni siquiera sabes muy bien cómo se hace, y ni siquiera sabes bien por qué deberías tener uno, ¿no? Sobre todo si eres una marca personal o eres una marca, si tienes tu emprendimiento o trabajas en algún área de marketing, te gustaría saber por qué es importante tener un podcast. Como les decía, eso es lo que vamos a resolver el día de hoy en este video, ¿no? Vamos primero con la definición. ¿Qué es un podcast? Aquí en Explora nosotros tenemos dos definiciones principales para lo que es un podcast. En primer lugar, tenemos la definición básica. La definición básica vendría a ser que se trata de un audio digital, ¿no? Un archivo de audio digital, el cual uno a través de un hosting lo puede subir a la red. Y este audio se puede reproducir en distintas plataformas. Lo puedes reproducir en Spotify, lo puedes reproducir en Apple Podcast, lo puedes reproducir en Google Podcast, en eBooks, Amazon, iHeartRadio y un montón más. Stitcher, Deezer. Tienes un montón de plataformas en las cuales puedes escuchar este formato de audio digital. Eso sí los queremos quedar en la parte técnica, ¿no? en el que básicamente qué es. Sin embargo, la definición que nosotros aquí en Explora te queremos proponer es la definición enfocada al marketing de contenidos. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que le pongamos un enfoque de marketing de contenidos? El marketing de contenidos, para ser rápidos, es el área dentro del marketing digital que evalúa el tipo de contenido que se va a generar en función a una audiencia o a un buyer persona, ¿no? Es decir, al público. Entonces tienes distintos formatos, ¿no? Tienes los videos, tienes las fotos, tienes los posts en redes sociales, etc. Entonces el podcast, ya yéndonos a la definición dentro de este marco, vendría a ser una herramienta más dentro de esta estrategia de contenidos, ¿no? Si tú eres una marca, tú puedes añadir al podcast en tu estrategia, ¿ok? Eso es un punto muy importante. Pero más que por qué características únicas tiene el podcast, ¿no? Después ya vamos a entrar a detalle de cuáles son las razones por las cuales deberías tener un podcast. Pero yéndonos a las características principales, es que la primera es que tiene una retención muy alta, a diferencia de otros elementos, ¿no? Tienes una retención de que la audiencia se queda mucho más pegada al contenido por más tiempo. Y la segunda característica principal que tiene es el engagement, ¿no? La relación que se puede llegar a formar con la audiencia. Es mucho más personal, es mucho más directa. Entonces, esas son características principales enfocados desde el tema del marketing de contenidos. Evidentemente, en un podcast hay muchísimas variables que hay que tener en cuenta. Pero si lo enfocamos al tema de marketing de contenidos, estamos hablando de una herramienta que nos permite un mayor engagement y una mayor retención con nuestra audiencia. Si no conocías esta definición y ahora te estás dando cuenta que en realidad sí es una gran herramienta para utilizarlo desde la perspectiva del marketing de contenidos, no te olvides de suscribirte a este canal, de ponerle like y de dejar tu comentario. Así te podemos ayudar a seguir viendo este formato como una gran herramienta. También comentarles, como les decía, esto lo vemos desde un enfoque hacia nuestra audiencia. ¿Y qué creen? Para eso tenemos un video. Tenemos un video en el cual hablamos de cómo identificar a la audiencia para generar tu podcast. Entonces los voy a dejar el video por aquí para que ustedes puedan ir y ver el video después de que ya entiendan por qué tener un podcast es importante. Ahora sí,
¿por qué deberíamos tener un podcast? La primera razón por la cual deberías tener un podcast es porque te puede llegar a posicionar como un experto en tu tema. El hecho de que tú puedas hablar por un largo tiempo, porque los podcasts suelen tener una larga duración, es decir, un podcast corto, entre comillas, se considera uno de 15 minutos. Entonces, y un podcast largo, ya hay podcasts que duran hasta 2 horas. Entonces, que tú estés en la capacidad de semanalmente, que es la frecuencia común en un podcast, de hablar 1 hora, media hora o hasta 15 minutos sobre un mismo tema de manera constante, puede permitir que las personas te perciban a ti como un experto o como una experta dentro de tu tema, ¿ok? Dentro del área que tú estás tocando. Porque no es sencillo mantener esa constancia. Alguien que en realidad no domina el tema, no domina lo que hace, ¿no? Si eres un emprendimiento, si no sabes bien de lo que estás haciendo, no generas esa confianza. Entonces, el podcast lo que permite es que tu marca, ya seas tú como marca personal o tu marca de emprendimiento o la empresa en la que estás, sea visto como un experto. Entonces, ese es un primer punto a tener en cuenta. En segundo lugar, tenemos que el podcast te permite darle valor a esa comunidad que estás generando con tu contenido. La mayoría de marcas, nuevamente, no importa si son personales, si son emprendimientos o si son empresas, tienen páginas en Facebook, en Instagram, en distintas redes sociales, ¿no? Entonces ya se está generando una comunidad, ya estás empezando a tener una comunidad, y lo que te permite el podcast es generarles mucho mayor valor, porque ya no te limitas con tu información, con tu contenido a un solo post, a un solo story, ¿no? O a un video de 2 minutos, de 3 minutos, sino ya estás dando contenido mucho más extenso y mucho más profundo. Y eso tu audiencia lo va a valorar. ¿Por qué? Porque dentro de ese contenido tú puedes motivar a que tu audiencia, a que tu comunidad realmente tenga un cambio. Sin necesariamente haber consumido algo de tu marca, con tu información ya los estás motivando a hacer algo. Y ellos te lo van a agradecer más adelante dándote valor a ti, ya sea monetariamente, con un poco de branding, con recomendaciones, de distintas maneras. Pero el valor genera más valor. Razón número 3. La razón número 3 por la cual deberías tener un podcast el próximo año y seguir manteniéndolo es porque es una gran herramienta de networking. Y aquí tienes 2 posibilidades. La primera posibilidad es si tienes un podcast de entrevista, ¿no? Ahí ya queda un poquito más evidente cuál es el networking. Estás teniendo invitados relacionados a tu tema, relacionados a tu rubro, personas con las cuales así nomás quizás no puedes tener contactos. Y esto lo contamos de experiencia. Nosotros tenemos un podcast que se llama Contenidos, voy a dejar el link en la descripción, en el cual conversamos con creadores de contenido de valor que en realidad en el día a día así nomás no podríamos haber tenido una conversación que encima genera valor. Así que la entrevista es una muy buena herramienta para tener este tipo de conversaciones. Si tienes un emprendimiento o tienes una empresa ya un poco más grande, las entrevistas te permiten conversar con tus futuros prospectos. Quién sabe, puede salir por ahí una oportunidad de negocio. Y la segunda, que de repente no es tan evidente porque no todos los podcasts son entrevistas, es que muchas personas relacionadas a tu rubro van a querer contactar contigo, te van a querer incluso invitar o te van a ofrecer distintos proyectos, distintas oportunidades de negocio, distintas interacciones que si no hubieras hecho el podcast probablemente no hubieran pasado. Así que es una gran herramienta de networking. En cuarto lugar, es, como les decía, desde el enfoque del marketing de contenidos, es una gran herramienta para tu estrategia de contenidos. Tiene las características de que tiene una gran retención, que tiene un alto grado de consumo, porque es súper fácil de consumir. No nada más basta con que te pongas unos audífonos y empieces a escuchar. Puedes hacer 1000 cosas. La audiencia puede hacer 1000 cosas mientras te está escuchando. Entonces es una gran herramienta para siempre acompañar a tu audiencia. Entonces yo creo que sí deberías considerarlo dentro de manera ya más estratégica, considerar el podcast en tu estrategia de contenidos. En último lugar, es inevitable, es innegable que este 2020 ha generado que más personas escuchen podcasts en distintos formatos. Muchos también lo ven en video, ¿no? Existen muchos podcasts que también son grabados en video, pero el incremento del consumo de podcasts ha sido inevitable, ha sido doble cifra. Si justamente estamos haciendo este video es porque la palabra cada vez más se está volviendo tendencia. Entonces aquí en Latinoamérica
todavía falta muchísimo y es una gran oportunidad, es un gran momento para que empieces a producir tu podcast y empieces a potenciar tu marca, ¿no? Nuevamente, si es una marca personal, una marca de emprendimiento o si trabajas en algún área de marketing y si te gustaría implementar esto en la empresa en la que trabajas, en realidad estamos hablando de un formato que es fácil de implementar al inicio. Sí hay que tener ciertas estructuras y eso es lo que van a ver en este canal siempre les vamos a dar todos los tips, todas las herramientas para que puedan empezar su podcast, pero puedes empezar de una manera muy sencilla y para eso tenemos un video incluso de cómo empezar tu podcast desde casa, así que se lo vamos a dejar por aquí para que después de ver este video inmediatamente vayan a ver este video para que puedan empezar el podcast, porque lo más importante es empezar, no solamente quedarse con la teoría. Así que amigos, esas han sido las 5 razones por las cuales deberían considerar empezar su podcast hoy, si es que es posible, empezar a pensar, ya aprovechando que se está terminando el año, ¿no? Aprovechar de ya ir haciendo la idea para lanzarlo el próximo año. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Explora Producciones o como Explora Podcast en Facebook, Instagram y LinkedIn, nos encuentran ahí con ese nombre. No olvides también ponerle like a este video, suscribirte y dejar tu comentario. Y si te gustó y crees que le puede servir a alguien más que está indeciso si es que hacer o no un podcast, comparte este video, nos estarías ayudando muchísimo. Así que conmigo hasta un próximo video, vayan a ver el canal, tenemos un montón de videos de cómo empezar a hacer su podcast. Conmigo hasta la próxima, chao.